Bienvenidos amigos a Entrevista a la Ansiedad, el lugar donde las historias de vulnerabilidad se convierten en relatos de fortaleza. El día de hoy vamos a tocar un tema muy común, creo. Vamos a tocar el tema del TOC religioso. Y para tocar este tema del TOC religioso, mi invitada de hoy es mi amiga Olga. ¿Cómo estás, Olguita? ¿Qué tal? Erika, yo aquí muy emocionada para poder compartir mi experiencia, no esto con la finalidad de que muchas personas sean ayudadas. Exacto, eso Mm, es. Lo único que queremos es que las personas puedan identificarse con estos temas y puedan encontrar también una inspiración para superarse, ¿verdad? Mi primera pregunta es, Olga, ¿cómo llegas a la religión y por qué? eh, Como tú sabes, Erika, yo soy peruana. Actualmente estoy viviendo en Bolivia. Yo vengo a Bolivia a mis 19 años. Entonces mi hermana mayor un domingo me dice, oye, vamos a la iglesia. Y yo digo, bueno, y vamos a un lugar donde había muchas personas. Era un templo muy grande. Y llegamos un poco tarde y ya había comenzado el culto. Entonces todos estaban con las manos elevadas hacia el cielo cantando Jesús, agradeciendo a Jesús y todo eso, ¿no? Y cuando yo veo, digo, ¿qué es esto? ¿Acaso se puede cantar a Dios? Yo no sabía. Y en ese momento mi corazón empezó, ¿no?, a latir fuerte. Y bueno, al final del culto, la verdad no me acuerdo de qué hablaron ese día, yo solo sé que estaba muy emocionada. Y cuando al final pidieron, ¿no?, quienes quieran recibir a Cristo, yo dije yo, y en ese momento para mí fue como conocer a aquella persona que yo siempre había hablado, pero nunca había visto su rostro, pero ese día fue como conocerlo cara a cara, fue emocionante y el cambio en mi vida fue radical desde ese momento, ¿no? Qué Y hermoso. bueno, como conozco a Dios de una manera, digamos, diferente a Jesucristo como mi Señor, mi Salvador, entonces, hasta entonces yo no sabía que yo necesitaba de un Salvador. Conocía a hablar de Jesús, mi mamá hablaba, y me gustaba hablar a mí de Jesús, con Dios, con Jesús, me gustaba hablar, pero este era diferente, una experiencia diferente. Y Olga, ¿cómo se entiende que una persona que está con Dios, que ora constantemente, ¿no? Que habla con Jesús, que vive en gracia, porque eso se dice, ¿no? En la religión, se dice que uno vive en la gracia de Dios. ¿Cómo una persona así desarrolla ansiedad? Bueno, esa es la pregunta, creo que yo me la hice muchas veces y mucha gente también, muchos cristianos se hacen esa pregunta, los que están en este trastorno y los que no están, ¿no? De hecho, cuando yo estaba en la iglesia ya, estoy con este trastorno y sintiéndome mal, sintiendo el temor, el temblor, todos los síntomas y alguien me pregunta en la iglesia, ¿cómo estás? Y yo le digo, bueno, estoy así, mal. Y lo primero que te dicen es, ¿pero cómo? Tú siendo, o sea, una hija de Dios, conociendo la palabra, mujer de fe, ¿dónde está tu fe? ¿Por qué no pones la palabra por obra? O sea, cosas así, ¿no? Entonces, eso mismo hace que tú empieces a esconder lo que realmente sientes. Yo sé que hay mucha gente, yo conozco mucha gente que pasa por esta misma situación y que sonríe por fuera y por dentro está un desastre, ¿no? Está muy mal. Entonces, hemos aprendido a callar justamente porque son juzgadas de esta manera, ¿no? No somos comprendidas. Y yo no fui comprendida. Por el contrario, fui acusada como, oh, qué pecadora, por tus pecados has abierto las puertas al enemigo y ahora las consecuencias y todo eso, ¿no? Es como si te hacen pensar como que por tus pecados Dios se alejó de ti y ahora pues te entregó al enemigo y está haciendo lo que quiere contigo, con esos pensamientos tan feos que te trae, con esos malestares, con esos síntomas y todo eso. Y a mí la verdad me hicieron sentir así y eso desató el toque religioso en mí, el terror, el miedo a Dios y el estar arrepentiéndote cada instante de cada mal pensamiento que tuvieras, de cada vez que miraras mal a alguien, hicieras mal ojo a alguien, cosas así, ¿no? Entonces estás, "Ay, padre, perdóname, de todo y de nada, ¿no?
y que si no dices eso, sientes que no, ya, ahora el castigo es inminente, cosas así. Y eso es muy desagradable, la verdad, porque Dios no nos llamó a este miedo, nos llamó a libertad, que Dios nos llamó a libertad, de que nosotros amemos, adoremos, cantemos desde esa libertad, no desde el miedo, desde el temor a ser castigados. Claro, porque Dios es amor, ¿verdad? ¿Cómo se entiende que Dios te va a querer castigar por tus pecados, ¿no? Eso es un poquito que no se entiende, ¿no? Y menos cuando uno está pasando por ese trastorno. Pero Olga, con todo esto, ¿no? Tú me comentaste que te das cuenta que tienes la ansiedad cuando sufres un ataque de pánico, pero el ataque de pánico viene de algo, o sea, no es de la nada. A veces las personas cuando están en ansiedad creen que de la nada yo estoy tranquila y me vino, ¿no? No. ¿Qué pasaba por tu vida cuando te da el ataque de pánico? Bueno, la gente piensa eso, ¿no? De la nada el demonio ha venido a poseerte y te has puesto mal. O alguien te ha embrujado y te has puesto mal, ¿no? No es así. O sea, eso es lo que nos hace pensar, ¿no? Nos hacen pensar, pero no es así. Hasta de hecho yo también pensaba eso. Yo desconocía muchas cosas, pero resulta que yo en esa época yo estaba pasando, bueno, 3 años antes yo había perdido mi casa en una situación de desastre natural y de hecho es mi casa, ¿no? Eh, yo hasta entonces, yo nunca lo había visto así, como que, wow, perdí mi casa, como que hoy ya perdí gran cosa, ¿no? Pero sin embargo, pues sí, yo había perdido la inversión de mi esfuerzo, la inversión de renunciar a ciertos gustos. No solamente yo, sino también toda mi familia, ¿no? Nos privamos de tantas cosas para poder tener algo nuestro, algún espacio nuestro. Y resulta que de noche a la mañana eso ya no está. O sea, el viento se lo lleva. ¿Y qué pasa? Y yo recuerdo que mi primera reacción fue de que, oh, bueno, es solo una casa, Dios me va a dar algo mejor, cosas así. Está bien, eso tal vez me hace hablar mi parte de la fe, pero yo como persona, yo como ser humano, ser emocional, yo necesitaba llorar el duelo, necesitaba llorar la pérdida, ¿no? Pero yo no lo hice, yo me hice la valiente, uno, porque, bueno, decía yo soy mujer de fe, y dos, que a mí nunca me ha gustado llorar. O sea, yo siempre decía, cuando lloro yo me pongo fea. Desde niña yo tenía esa idea, no sé de dónde la traía, pero yo decía eso. Pero en este caso ya no lloraba porque no quería que mis hijos me vean débil, no quería que los demás tal vez se alegren con mi desgracia. Entonces, bueno, el punto es que no lloré, no lloré, ¿no? Entonces, hasta que transcurridos los 3 años, en el informativo, ¿no? Recuerdan justamente esta fecha y al ver esto, mi hijo mayor hace un comentario como que, wow, pasó 3 años, ya pasó 3 años y seguimos aquí y pues efectivamente yo estaba estancada ahí, había vuelto al lugar de inicio, digamos, ¿no? Eh, estancada, yo no estaba generando económicamente porque había tenido un parto complicado, mi bebé era pequeño, bueno, tenía ya 3 años, pero yo no estaba tan bien como para poder trabajar. Y mi hijo me hace dar de cuenta de que nos habíamos estancado. Y eso para mí fue un golpe muy fuerte. De hecho, creo que esa noche experimenté mi primer insomnio y al día siguiente se desata el ataque de pánico. Qué ¿No? casualidad, ¿no? Sí, se desata el ataque de pánico y empiezo a buscar respuestas, obviamente, ¿no? Como toda persona, médico. No, claro, en ese momento, pues, después del ataque de pánico, yo lloré, supliqué, oré a Dios, primeramente, Dios, hazme entender esto, ¿qué es esto? Porque yo sentí que mi vida se derrumbó, mi vida, porque ya no pensaba igual, no sentía igual, no veía igual la vida, sentí enloquecer, sentí morir y tantas cosas negativas, ¿no? Entonces, obviamente, yo fui delante de Dios, Cristo, ayúdame, ¿dónde estás? No te siento, no te veo. Y mi relación con Dios también se vio afectada porque yo no lo sentía, no lo sentía, me sentía abandonada por Él y eso, ¿no? Y luego fui a los médicos y los médicos, la ciencia, por su lado,
no identifica el problema como tal, ¿no? Lo único ellos, obviamente no era físico. Yo no tenía un pie roto, no tenía una herida abierta. Entonces ellos empiezan a hacer todos los estudios de laboratorio, exámenes de estudios de rayos X y todo eso, y obviamente no me encuentran nada. Entonces me dice, usted no tiene nada. Y más bien el neurólogo al cual fui me colocó complejo B, me dio otras pastillas como am, Neuril con Onazepam, o sea, me dopó, entonces él solo me dice, no pasa nada, esto solamente es una llamada de atención. Anda, ve, señora, diviértete, baila, viaja, disfruta de la vida. Y Entonces, cómo tú, o sea, claro, él, pero no te dice que es ansiedad, ¿no? Sin embargo, te dice, no, 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 tienes que distraerte, anda, baila, viaja. ¿Cómo vas a viajar si estabas con problemas económicos, habías perdido tu casa, ni siquiera te habías claro. atrevido a llorar por esa pérdida, ¿no? Y encima, el problema es que usted está viviendo su vida así, y lo que tiene que hacer es distraerse, ¿no? Ujú. Y No pues te, no, tampoco te dijo que era ansiedad, ¿no? no, solo me dijo eso que era una llamada de atención, de que mi vida estaba siendo muy monótona, nada más, que solo con un cambio de estilo de vida iba a ser solucionada, ¿no? Bueno, aparentemente las personas o los profesionales de la salud mental que te tocaron, porque fueron varios, ¿verdad? Me contaste que hubo Bien. psiquiatra, psicólogo, psicóloga clínica, neurólogo. Ninguno de ellos te pudo decir, señor, usted tiene ansiedad. Y exactamente fue así, ¿no? Y eso es muy lamentable que tú no puedas encontrar ayuda en ningún profesional. Entonces empiezas a perder la esperanza, ¿no? No te puede ayudar la ciencia, Y esto, no encuentras, lo sientes a Dios tan lejos de ti y eso desata la depresión. Y eso en mí desató la depresión, ¿no? y eso se suma a que tú te vas a buscar a tu pastor, eres una persona de fe, te vas a buscar al pastor, le dices, tengo esto, me siento así, ¿qué te dice el pastor? ¿no? Que yo había abierto las puertas al enemigo y que por esa razón yo estaba así, ¿no? Entonces yo me acuerdo que después hice una especie de confesión desde que nací, o sea, lo que recordaba desde que tengo uso de razón hasta ese día, de todos los pecados que yo había cometido, hasta el más, digamos, el pecado más inofensivo, como que alcé una moneda de mi mamá, recuerdo, para comprarme un dulce, cosas así, ¿no? Entonces, está bien, o sea, confesar los pecados de uno está muy bien, no está mal, de hecho todos lo hacemos, de hecho Dios nos lleva a eso, nos llama a eso, ¿no? De confesar nuestros pecados y arrepentirnos, De pero reconocer. el hacerlo cada instante, cada momento, eso ya era un toque. O sea, yo lo hacía por el miedo de que me caiga un rayo del cielo. No lo hacía de manera consciente, digamos, ¿no? Ujú. Entonces ahí es donde a mí se me desata ese toque religioso de que si no hago esto, de que si no digo esto a Dios, que si no oro me va a castigar, cosas así. Pero Dios nos llama obviamente a comunión con Él todos los días, pero a comunión desde el amor, desde la confianza, no desde el miedo, desde el terror como yo lo estaba haciendo, ¿no? Claro, porque reconocer nuestras faltas es precisamente reconocer nuestra oscuridad, ¿no? Y Dios nos llama a eso, a reconocer nuestras faltas, pero no para castigarnos, sino para que nosotros podamos cambiarlo, ¿cierto? ¿Y Ajá. cómo se entiende que tú siendo, bueno, estando en este ambiente de religiosidad, ¿no? Me comentaste que te sentías ya abrumada, asustada, ya era una cosa que no encontrabas una respuesta en la ciencia, no encontrabas una respuesta en tus pastores, no encontrabas, aparentemente no encontrabas respuesta por ningún lado. Si bien la comunión con Dios te había ayudado a calmar un poco estos demonios de la ansiedad, tú le pediste a Dios un día orando y le dijiste, quiero entender por qué. Quiero entender por qué me pasa esto, por qué conozco otras personas que están aquí también y también sufren y sufren en silencio por vergüenza, a no ser criticados, ¿no? ¿Qué pasó entonces? Cuéntanos eso. De hecho, a mí Dios me ayudó muchísimo, muchísimo, me ayudó a vencer muchas cosas, me ayudó a vencer la ansiedad, la depresión en su palabra, porque yo me puse a estudiar
la Biblia por 3 años, entonces ya lo conocí a Dios no solamente como Dios, sino como mi papá, entonces como mi padre, y me enseñó muchísimo a vencer el miedo. De hecho, yo venzo el miedo conociendo el carácter de Dios que es maravilloso. Entonces, yo había superado mucho, pero tenía una gran pregunta. Decía yo en mis oraciones, Dios está perfecto. Gracias, Dios. Estoy muy agradecida que por tu gracia vivo, que por tu favor ya estoy bien. Yo me sentía bien, pero yo decía, Señor, hazme entender qué me había pasado, ¿no? Si era demonios, como me decían, si era como decía la ciencia, era el estilo de vida que yo estaba llevando, si eran las emociones no reprimidas, o sea, ¿qué me estaba pasando? Yo quería saber. ¿Por qué? Porque a mí me conmueve, me conmovía y me conmueve cómo dentro de la iglesia hay muchas personas de toda edad que sufren de esto. Entonces yo pedí a Dios con mucho ruego, Señor, enséñame, hazme entender cómo yo puedo ayudar a esta persona, a estas personas, madres, jóvenes. Entonces escucho esto y para mí fueron las respuestas, ¿no? A todas mis preguntas que yo le hacía a Dios. Pero este varón, esta terapeuta, hablaba de la parte física, biológica, ¿no? ¿Qué está dentro de esta cabecita? Que yo no lo conocía, yo sabía que tenía un cerebro ahí, ¿no? Nada más. Yo no conocía, digamos, cada partecita y función de cada parte de mi cerebro. Entonces, cada pregunta que yo le hacía a Dios, este varón lo estaba respondiendo. Entonces yo estaba muy, muy agradecida a Dios y durante esos 2 meses yo escuchaba creo unos 2, 3, 4 videos al día, todo concerniente a la ansiedad que te trae, para qué está la ansiedad no te mata, la ansiedad está para esto y para esto. Yo me sentía tan, tan, tan emocionada, por un lado hallando la respuesta y por otro lado conociéndome un poco más de cómo Dios me había creado a mí, ¿no? O sea, con las cualidades, con las capacidades que Dios me había creado. Y en ese momento yo lloraba y decía, Dios, y yo sufriendo insulsamente todo este tiempo sin conocer estas verdades. Ujú. Y me enseñó incluso más a amar a Dios, ¿no? Con una confianza, con un amor, con una emoción, y con un agradecimiento tremendo a Dios de que Dios no me había abandonado y a todos los seres humanos Dios nos hizo completos, sanos, y eso fue maravilloso. La creación es perfecta, ¿verdad? La creación es perfecta. Yo decía, Dios, eres tan grandioso, eres tan maravilloso. Yo estaba muy feliz, la verdad, después de Mente- conocer todo. Y tu mente es tan poderosa que tiene el poder de sanarte. Pero antes de sanarte, tuvo el poder de enfermarte también. Exactamente. Entonces ahí es donde yo entiendo de que hay muchas emociones, muchos traumas que el ser humano viene cargando desde su nacimiento, incluso desde el vientre, que llegado un momento te afecta, Ujú. ¿no? Te afecta. Y eso yo no lo conocía. Y realmente es tan importante conocer esto, cristianos o no cristianos, traemos un pasado Exacto. y que ese pasado es necesario que tú lo conozcas y una vez que tú lo conoces, le pones nombre, te es más fácil llevar delante de Dios y decir, Señor, tengo esto, tengo esta ira, tengo este enojo, tengo esta frustración, o sea, llevarlo ante Dios, eso es maravilloso. Y ahí es donde Dios empieza a obrar, empieza a limpiarte, Ujú. ¿no? Y en una parte de la Biblia dice, ¿no? Estén agradecidos todos aquellos que se encuentran en diversas dificultades o diversas pruebas. ¿Por qué? Porque en estas pruebas, estas dificultades, tú puedes descubrir más. Viene por una razón de sacar a la luz algo que tú estabas desconociendo. Y una vez que está a la luz, tú puedes llevarle a Dios y Dios empieza a obrar, empieza a sanar desde tu alma, empieza a sanar tu cuerpo, no solamente espiritual, porque en el nuevo nacimiento tú eres perfecto espiritualmente, pero ¿qué pasa con tu alma? ¿Qué pasa con el cuerpo?
y Dios quiere, y Dios es el más interesado en sanarte de manera integral. Eso es Mm, lo que yo llego a conocer después. claro, porque precisamente son tus sombras las que se disuelven frente a la luz, ¿verdad? Así es, La luz, podemos decir la luz divina, la luz que tú quieras, pero es la luz la que disuelve las sombras, ¿cierto? así Entonces, es, Olguita, mucho. me gustaría que me digas, porque yo sé que tú decides convertirte en terapeuta, ¿no? Terapeuta de la terapia de shock Eh, emotivo, así es. estudias. ¿Y qué le puedes decir a la audiencia, ¿no? Con respecto a eso? Porque tú no solamente eres terapeuta, además eres cristiana, ¿no? Vives en la zona de Bolivia. ¿Qué le puedes comentar a las personas que pasan por ese trastorno, que sufren por esto? Cuéntame, ¿qué les puedes decir? Bueno, yo a todas esas personas que sufren esto de trastorno de ansiedad, cristianos o no cristianos, porque todos, la verdad, mucha gente sufre de esto. Más que nada puedo decirles que tengan esperanza de que de la ansiedad sí sale, porque claro, la ciencia dice que no, a mí me decían que no, pero sí se sale, ¿no? Yo justamente después de conocer todo esto, de conocer mi parte biológica, me emociono más y pues dije, yo estudio. Dios, yo estudio, yo no lo dudé. Sí, había cierto miedo de que esto es de Dios o no es de Dios, sí, eso es cierto, pero yo dije, quiero ayudar y estudio, ¿no? Todo un año y ahora pues soy facilitadora en hipnoterapia, terapia shock emotivo y ayudo, sí, estaba ayudando a mucha gente a que pase esta situación dentro de la iglesia o congregación o también fuera, ¿no? Pero siempre bajo este enfoque, lo que Dios me enseñó a mí y cómo Dios puede también utilizar la ciencia, ¿no? Las técnicas de terapia shock emotivo, eh, la inundación, el enfrentar las emociones, el enfrentar tu miedo, el ir hacia tu miedo, eso es muy importante. Ujú. ¿Y cómo a ti te hizo tanto daño esconder esa emoción que tenías, ¿no? Cuando perdiste la casa, ¿no? Esconderla. Exactamente. Pues, no, no. Y no solamente la pérdida de casa, sino las emociones desde mi niñez. Tantas emociones que yo había tenido, Erika, es increíble. Tantos traumas que yo había traído, que yo nunca le había llevado delante de Dios porque no creía que era necesario, pero sin embargo había sido necesario tratar porque es como quitarse escombros, Ujú. es como quitarse escombros que están ahí tapándote, pesándote. eh, la verdad es amplio, si quisiéramos hablar de esto, sé que no nos da el tiempo, pero eso es muy importante, ¿no? Y eso es lo que yo recomiendo a las personas que de repente están pasando esto dentro de las iglesias cristianas y sienten que Dios los ha abandonado, Dios les está juzgando, no es cierto. Dios es el más interesado de tener hijos sanos. De hecho, Él nos hizo sanos. La enfermedad no viene de Dios, ninguna enfermedad viene de Dios, de hecho. Entonces, Él es el más interesado. Entonces, yo les traigo esperanza, ¿no? Esperanza de que Dios los escucha. De hecho, dice, ¿no? Jesús se llevó todas tus enfermedades y tus dolencias. Eso es cierto, eso es cierto, eso es innegable. Créelo, créelo y bueno, no pierdas la fe, hay esperanza. De la ansiedad, yo te aseguro que sí se sale. De la depresión también se sale. De hecho, Dios dijo, no, Jesús dijo, ¿por qué estáis ansiosos? ¿No? Todo lo que tú tengas tráelo al conocimiento de Dios, todo lo que tus sufrimientos, todo, tráelo delante de Dios. Porque, Exactamente. Es literal sacar tus sombras a la luz. Eso es. ujú, Muchas gracias, Olguita, por estar aquí conmigo. Y bueno,
a la gente que nos está viendo también, si se sienten identificados con lo que ha contado Olga el día de hoy, voy a dejar sus datos aquí también. Para los que quieran, se pueden contactar con ella. Muchas gracias, Olga. Gracias a ti, Erika, y gracias a Dios por este espacio. Yo sé que fue muy poquito lo que hablamos, es mucho porque yo sufrí 10 años con esto y en esos 10 años, obviamente, mi experiencia con Dios mismo fue mucha. Esto es muy resumido. Podemos hacerlo en cualquier momento para extendernos un poquito en ese tema, porque también es un tema que a mí me apasiona. Gracias, Olga. Gracias a Dios, gracias a ti, Erika. Y como siempre les digo, amigos, adiós.